Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim. Qué gusto me da volverlos a ver a todos. Gracias por estar aquí en esta clase. Espero que las personas que participaron el día de ayer de la plegaria, me dio mucho gusto verlas. Qué gusto que se hayan podido conectar. Vamos a estarles compartiendo la liga ya para que se puedan conectar a la plegaria los días sábados. Es una práctica que tenemos y que vamos a recuperar y que por supuesto que los vamos a seguir invitando. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ya en esta ocasión para concluir el principio número 12 del monoteísmo de la Torá, que habla sobre el Mashiach y la era mesiánica. Ya hemos hablado en las clases anteriores, si no mal recuerdo, ya llevamos 2 clases abordando este tema. En la primera clase abordamos cuál es el impacto o la relevancia que tiene este tema para el Noágida, quien a lo mejor después podría uno reflexionar y dijéramos, esto debimos de haberlo dejado al último, pero me pareció importante compartirlo desde el principio para que hubiera relevancia en la atención a la que hay que prestarle al tema, porque sí es bastante importante. Y segundo, bueno, distinguir en la siguiente clase, distinguimos entre el Mashiach de la Torá y el Mashiach de las demás religiones o el Mesías cristiano, que se concibe de una manera distinta y que incluso tiene funciones totalmente distintas, para lo cual nos conectamos con el libro de El verdadero Mesías, y donde explicábamos un poco sobre esta parte que resultó bastante importante para poderlo complementar y que llegáramos a tener claras las principales diferencias de lo que es el Mesías cristiano de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y del Mesías de la Torá. Hoy vamos a profundizar entonces sobre el Mesías de la Torá. Ya que distinguimos lo que no es, hoy vamos a hablar sobre el Mesías de la Torá, y para eso me voy a apoyar en el libro del Perel Gelel y un artículo de la página de Chabad, en donde vamos a sacar bastantes informaciones que nos van a ayudar con respecto a este tema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a abrir el libro del Perel Gelel en su página, en su principio número 12, que dice, la época mesiánica. La época mesiánica pertenece a este mundo material. Hablábamos ya en clases anteriores que en la época mesiánica en algunas religiones habla sobre un mundo venidero, sobre encontrar un mundo ideal, y no así en el monoteísmo de la Torá, que habla sobre algo que sucederá en este mundo, que va a formar parte de un orden mundial, que no necesariamente tiene que ver con una recompensa en el mundo por venir, sino en algo que se experimentará en carne propia en este mundo. Y por eso el libro de Perel Gelel dice así: la era mesiánica pertenece a este mundo material, y como todas las cosas en este mundo, es un intermediario para poder alcanzar un ideal superior, es decir, un mundo venidero. Tal como se dijo más arriba, en esta misma introducción, en aquel tiempo la rectitud, integridad y espiritualidad abundarán, y de esta manera se harán meritorios del mundo por venir. O como dijo en Mishneh Torah y Lichot Melahim, que es donde se establecen las normas y las leyes de Israel y los Mesías, no ambicionaron los sabios y los profetas la era mesiánica, sino para poder disponer de más tiempo para la dedicación a la Torá y su sabiduría, para poder hacerse acreedores de la vida del mundo venidero, como dijimos en Ilikot Teshuvah, en las leyes de arrepentimiento, en el capítulo 9, en su versículo 2, que dice: por este motivo anheló todo Israel, los profetas y los sabios, la era mesiánica, para que sean liberados del dominio de los reinos, imperios y gobiernos que no le otorgaban a Israel el tiempo ni el permiso para poder dedicarse con tranquilidad al estudio de su Torá, y le otorgaban tareas que lo distraían y lo alejaban del mismo, para aumentar su sabiduría y de esa forma alcanzar un mayor nivel en el mundo venidero. Pues en aquellos días, la era mesiánica, abundará la sabiduría, la inteligencia y la verdad, pues está dicho: se llenará la tierra de conocimiento de Dios, y no se entrenarán más para la guerra. Y está dicho también: y les transformará Dios vuestros corazones de piedra, y por ser que el Mesías será un rey de la dinastía de David, estará dotado de mucha sabiduría, más que la del rey Shlomo, y será un gran profeta cercano a Moshe.
nuestro maestro. Y así empieza a detallar cuáles son las características que va a tener el Mesías, que va a ser de la dinastía de David, que va a ser un líder que coercionará y que hará que todo el pueblo de Israel, absolutamente todo, practique su judaísmo de manera libre. Todo el pueblo de Israel retornará a la tierra toránica del territorio de Israel para poder vivir en este territorio toránico. Retornará a Israel y dice, y ya ha expresado los sabios, la única diferencia entre nuestros días y los días del Mesías es el sometimiento a las demás naciones, es decir, que retornará el reinado de Israel. Es decir, que la diferencia en realidad que va a existir en la época mesiánica es que habrá un sometimiento de las naciones a la instrucción y al conocimiento de Dios. ¿Pero qué es el conocimiento de Dios? ¿A qué nos referimos con esto? Porque esto, si lo leemos de una manera no preparado desde el monoteísmo, parecería que nos están queriendo conquistar. O sea, parecería que el pueblo de Israel se quiere convertir en un nuevo gobierno dictatorial que quiere gobernar todo el mundo. Parece de película de terror, ¿no? Pero ¿a qué se refiere esto? Hay que ponerlo en un contexto. Bueno, primeramente que el Mesías de la Torá está dedicado y dirigido únicamente para el pueblo de Israel. Es decir, que no pretende gobernar y subordinar al resto de las naciones a su gobierno como Estado, sino que pretende reinar, gobernar y dirigir a toda la nación de Israel, absolutamente toda, a todo el pueblo de Israel que actualmente se encuentra en Galut, en exilio, y que tienen que retornar a Israel para poder formar y consolidar este Estado. En nuestra actualidad existe un Estado que no es del toránico, es un Estado político del Estado de Israel. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad. ¿Quién vive en Israel? En Israel viven israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Son los nacidos en Israel o que tienen nacionalidad israelí. A ellos se les llama israelitas, pero no necesariamente todos los israelitas son judíos. No necesariamente todos los israelitas son judíos. Existen personas israelíes árabes. ¿Qué quiere decir árabes? Que profesan alguna doctrina árabe, el Islam, por ejemplo, ¿no? También puede haber un porcentaje en menor medida, pero de israelíes católicos, ¿no? Entonces, el actual estado político de Israel no es el estado toránico de Israel para la era mesiánica. ¿Por qué? Porque allí está hablando de personas que sí nacieron en Israel, que sí forman parte del territorio, pero que no del todo son judíos. Ahora, estadísticamente hablando, me parece, con reserva de estar equivocado, el 80% de la población en Israel son judíos, pero hay un porcentaje que no lo es, ¿de acuerdo? Ahora, actualmente el territorio de Israel no se encuentra liberado al 100%. Existe un territorio ocupado por, por la cultura árabe, que es Palestina, que regularmente nosotros lo conocemos como Franja de Gaza, que es el territorio de Jerusalén. Ese territorio se encuentra ahí todavía dominado, está ocupado por una comunidad, por una civilización que no es judía. En la época mesiánica se tendrá que instaurar el Estado toránico, abarcando absolutamente todo el territorio de Israel que está contemplado en la Torá. Y esto no quiere decir que todo el mundo va a estar bajo el gobierno de Israel y que el Mashiach va a gobernar a todo el mundo, no. Esto quiere decir que va a restaurar e instituir el Estado toránico en Israel. Sin embargo, el mundo en general se llenará de conocimiento de Dios. Cuando hablamos de conocimiento de Dios, estamos hablando de esta elevación de conciencia, de este despertar de la conciencia en el que caigamos en cuenta de lo menester, de la necesidad de poder caer en cuenta de la existencia de este creador en la categoría del estudio que hemos llevado hasta el momento, interiorizando, cayendo en cuenta que verdaderamente existe una causa primera, una fuerza única, creadora y conductora de absolutamente todo, que conduce y dirige el mundo, que no puede ser ningún tipo de Dios físico o palpable
o personaje divino que otras doctrinas o religiones hayan propuesto, porque eso limita el carácter universal y el carácter supremo del poder del Creador. En la clase anterior estábamos hablando del grupo anterior, estamos viendo el principio número 3. Y en el principio número 3 estamos hablando de la incorporeidad de Dios. Y en este principio justamente es cuando reflexionamos sobre la fuerza que debe de tener, reflexionamos sobre la materia y sobre el movimiento de la materia. Reflexionamos sobre la materia y sobre el movimiento de la materia. Y las leyes de la física, las leyes de Isaac Newton proponen 3 leyes. Primero, que hay una ley que explica que todo cuerpo preserva un estado de reposo y que para poder iniciarle un movimiento requiere de obligatoriamente una fuerza exterior para poder impulsarle al movimiento. Esta ley establece que un cuerpo no puede cambiar su estado inicial de reposo a movimiento. Requiere de una fuerza externa, requiere de una fuerza externa para poder iniciar este movimiento. La segunda ley de Newton nos dice que cuando esa fuerza actúa sobre ese objeto, pone esta fuerza en movimiento y lo acelera o lo desacelera, dependiendo la dirección en la trayectoria. Y esta velocidad se plantea de manera proporcional a la fuerza que se le aplica al objeto. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo objeto en este mundo, para poderse mover, requiere de una fuerza externa que lo impulse, que lo mueva, que lo lleve del punto A al punto B. ¿Estamos de acuerdo? Es una ley de la física, una ley natural. Pero cuando nosotros nos ponemos a ver el movimiento del planeta Tierra, su movimiento de rotación, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es esa fuerza o de dónde proviene esa fuerza exterior al planeta que propicia y que mantiene el movimiento de la Tierra para que cause el efecto de día y lo que nosotros conocemos como día y noche? Ahora, otra pregunta que hay que hacerse. Para que una fuerza pueda mover un objeto, la fuerza debe de ser superior a su masa. Es decir, que debe de ser más grande la fuerza que la masa para poderlo mover. Tú quieres mover una caja fuerte que es superior a tu fuerza, no puedes. Vas a requerir el apoyo de alguien más para moverla, porque tu propia fuerza no es superior a la masa del objeto. ¿Qué tan grande tiene que ser la fuerza que mueve al planeta Tierra para poder hacer este movimiento de rotación? Si nosotros sabemos cuáles son las dimensiones de la Tierra, ¿no? Estamos hablando de más de 4,500 millones de kilómetros, 4,500 kilómetros, no estoy seguro, no quiero hablar, voy a editar esa parte porque con suerte es un error, pero la longitud de la Tierra o el tamaño de la Tierra, ¿de qué tamaño se requiere? ¿De qué tamaño la fuerza se requiere para poderla mover? Esa fuerza exterior debe de ser superior a su masa. Ahora, no solamente la mueve en un movimiento de rotación, sino que también le da un movimiento de ¿qué? De traslación. Le da el movimiento de recorrer el Sol en 365 días, que origina los cambios de estaciones. Por lo tanto, esa fuerza no solamente lo mueve en su propio eje, sino lo mueve alrededor del círculo solar. Y no solamente mueve a la Tierra, sino que también mueve al resto de los planetas dentro del sistema solar. Y no solamente mueve al resto de los planetas dentro del sistema solar, sino que también este sistema solar se encuentra en una orilla de una galaxia llamada Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una galaxia dentro de las miles de millones de trillones de galaxias que existen en el universo observable. A esto es lógico razonar que esta fuerza, si debe de ser superior a toda la suma de estas masas, y el universo es inconmensurable, esta fuerza es inconmensurable y es mayor a todas esas masas. Por lo tanto, aparte que es una fuerza constante, no es intermitente, es decir, nunca se ha pausado, nunca se ha detenido, su movimiento ha sido constante. Por lo tanto,
Esta fuerza no tiene principio, no tiene fin, no tiene una pausa. Si tuviera un principio y un fin, tendría un límite. Pero como no tiene límite, porque no se le conoce el límite, porque el universo es inconmensurable, entonces esta no debe de tener un cuerpo. Y por lo tanto, si no tiene un cuerpo, no existe nada semejante a él. Por lo tanto, es una causa primera. Por lo tanto, es la causa de todas las causas. Por lo tanto, esa causa es Dios. A ese nivel de razonamiento es al que el mundo debe de llegar para tener la conciencia de la existencia del Creador. No como un dogma, sino como la ciencia lo ha venido aproximándose, pero por todos los instrumentos que tenemos alrededor para poder hacerlo lo más objetivo, no se permite llegar al tema de la creencia. Sin embargo, los sistemas de investigación empírico-deductivo, perdón, lógico-deductivo, nos permiten llegar a conclusiones o aproximaciones lógicas, que si bien no pueden llegar a ser comprobaciones, sí podemos hacer una aproximación lógica con base a este tipo de razonamientos. Pero ese es el nivel de conocimiento de Dios que debe de existir en el mundo. También reconocer que somos una unidad, que todos nos encontramos interconectados y que por lo tanto las gestiones políticas se deben de ver con una perspectiva global, no regional, no local, no cultural, sino de manera global, en una aldea global que somos. Si bien el capitalismo, el sistema capitalista ya ha propuesto esta idea de aldea global, ha tenido sus fallas y sus desiguales por la acumulación de riqueza. Por lo tanto, el sistema llega a un punto en el que es carente y empieza a decaer, que es lo que estamos experimentando en estos últimos años. El sistema capitalista se está convulsionando y ahora un nuevo orden mundial pretende salir con las potencias socialistas que son China y Rusia, socialistas y comunistas, ¿no? Que son China, Rusia y Brasil. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a ver convulsiones en el mundo de manera global. ¿Eso qué quiere decir? Que está habiendo una transformación. Cuando la Torá habla de la era mesiánica y de que todo el mundo se llenará conocimiento de Dios, es que podremos hacer a un lado estas diferencias regionales para poder vernos como un solo cuerpo con un mismo corazón. Como el pueblo de Israel se vio en la entrega de la Torá, cuando recibió en el monte Sinai la misma, como un solo pueblo, con un solo cuerpo y un solo corazón, una sola mente. Eso es lo que propone la Torá cuando habla de la era mesiánica. Dice, Maimónides rechaza enfáticamente la visión ilusoria de una época mesiánica como un mundo completamente distinto, como milagroso o todo celestial. A los ojos del autor esto es una percepción infantil. En sus palabras, no te imagines que el rey Mesías debe de realizar milagros y maravillas o crear cosas nuevas en el mundo o revivir a los muertos o cosas por el estilo que sostienen los insensatos, perdón. Es decir, de eso no se trata el mundo venidero, de eso no se trata la era mesiánica. La era mesiánica es justamente llegar a este nivel de conciencia, de este nivel de compromiso, no nada más con la sociedad, sino también con nuestro entorno, con nuestra sustentabilidad. Llegar a civilizaciones que sean sustentables, con energías renovables, en donde no tengamos una sobreexplotación de los recursos naturales y que nos permitan prevalecer y conservar nuestros ecosistemas, que seamos autosustentables, que nuestra demanda de alimentación mundial no prevea una hambruna para el 2050, como lo está previendo en este momento la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, o la FAOSTA. Es necesario que también nosotros como monoteístas nos involucremos en las noticias de estos organismos internacionales y veamos cómo están las cosas, cómo están las áreas productivas, cuáles son los países que producen los principales granos, cuáles son las reservas de grano que existen en el mundo para los próximos 50 años. ¿Tendríamos una hambruna? ¿Cómo yo desde mi trinchera puedo ser más sustentable? ¿Cómo puedo ser más rentable para mi entorno? ¿Cómo puedo contribuir para poder mejorar todo este orden? ¿Qué es lo que propone la era mesiánica? Porque todas las leyes de agricultura que tiene el pueblo judío están dirigidas justamente a eso, a hacer algo sustentable, a hacer algo rentable. Y eso es lo que propone. Esto es en términos de la era mesiánica en general. Por lo tanto, es necesario saber que no sabemos cuándo va a venir.
Es decir, que no es positivo que uno diga, ya le faltan 3 años, ya le faltan 2 años, ya le falta 1 año. ¿Por qué? Porque explica así. Es decir, saber con certeza que vendrá, saber con certeza que vendrá. El término Mesías proviene del vocablo hebreo Mashiach, que quiere decir literalmente ungido. Se consagraba así a los reyes y los profetas, pero no pensar que éste se atrasará, es decir, no suponer que vendrá o que vendrá pronto, y por más que se le demore, lo aguardaremos. No se le debe de asignar un tiempo determinado a su llegada, ni tampoco se debe de hacer especulaciones de las escrituras para establecer una fecha o la época. ¿Por qué? Porque en las dinastías y las épocas anteriores han surgido falsas especulaciones acerca de la fecha de su llegada del Mesías. Y por esto, en todos los casos, se tuvo un efecto negativo, porque las personas, al ver llegar el tiempo y que no llegaba el Mesías, se defraudaban y consideraban que todo era una mentira, y no solamente dejaban de esperar, sino que dejaban de practicar su propio judaísmo. Y lejos de acercar a las personas para poder practicar de una manera profunda y constante, se alejaban de su práctica, y lo había más desertores de este pensamiento. Por lo tanto, es que los rabinos, cuya intención era incentivar y estimular al pueblo de cumplimiento de los preceptos ante la inminente llegada del Mesías, no fueron recibidos, no se les fue retribuido de la misma manera, porque como lo dijimos, en la mayoría de los casos, la larga espera era negativa, pues poco después de haber no llegado el tiempo, su convicción se perdía en estos temas, pues veían que no se cristalizaban en realidad. Por eso existen en el Talmud dos opiniones acerca de los detonantes que acercarán la llegada de Mashiach. Existen en el Talmud dos opiniones acerca de los detonantes que acercarían la llegada de Mashiach. Hay quienes afirman que surgirá cuando la mayoría del pueblo judío se aleje completamente de la Torah y sus preceptos. Y otros sostienen que el Mesías surgirá en una generación en la que la mayoría de la gente respete la ley de Maimónides, la ley de la Torah, no de Maimónides, la ley de la Torah. Maimónides se inclina a favor de esta última, en la que la mayoría de la gente será practicante y se entontezca el espíritu, ya que dice, los sabios, dice, se sentenciaron, se entontezca el espíritu de los que sacan deducciones de la fecha para la llegada del Mashiach. Talmud babilónico en el Tratado de Sanedrín, en su página 97, en su folio B. Es decir, que es por eso que no es apropiado estar especulando sobre cuándo vendrá el Mashiach. Asimismo, dice el libro del Perkelel, debemos de saber que el Mesías poseerá honra, grandeza, honor y superioridad. Acorde a lo que escribe Maimónides, la respuesta a los habitantes de Terán, en Higueret Temán, y en la Mishneh Torah de Ilifot Melahim, que es donde se establecen las normas y las leyes de los reyes de Israel y el Mesías, dice que parecería que la visión del autor con respecto a la era premesiánica sería algo así como que primero regresaría parte del pueblo de Israel a la tierra, parte de los pueblos judíos a la tierra de Israel, porque no puede haber un rey sin un pueblo, y se establecerá un rey para ellos, al igual que los gobiernos, pues no puede existir un rey de Israel fuera de la tierra de Israel. Y recién después, posiblemente luego de varios reyes, se revelará el Mesías y materializará las visiones proféticas acerca de la era mesiánica. Es decir, que Maimónides dice, lo que va a suceder es que de manera paulatina y progresiva, el pueblo de Israel va a regresar a la nación de Israel y ya tendrá gobernantes, no va a ser nada más uno, sino que tendrá varios, pero en la medida en que se vayan dando las condiciones y que cada vez el territorio se vuelva a ocupar y se vuelva a engrandecer y se esté desarrollando, se estarán dando las condiciones apropiadas para poder hacer para poder aproximar la llegada de Mashiach. Es como cuando una independencia en un país que fue colonizado, poco a poco empieza a trabajar y a gestionar su población para poder dominar sus propios recursos, su propio territorio y después nombrar a sus propios gobernantes, tener la facultad de poder decidir por ellos mismos, de decir quién quiero que me gobierne. Dice, el Mesías no será un superhombre o un ángel,
Maimónides, como ya se mencionó más arriba cuando nos referimos a los tiempos mesiánicos, sostiene que se trata de un hombre de carne y hueso, que será muy sabio, más que el rey Shlomo, y que reinará haciendo prevalecer la justicia de Dios, la Torá, y haciendo el bien, llegando a la sociedad a su máximo apogeo y realización, una época y un reino ideal. No obstante, Maimónides enuncia al final de Mishneh Torah leyes acerca de los reyes de Israel en el Hot Melahim, que en aquella época nada de la naturaleza cambiará, sino que las cosas continuarán funcionando acorde a las leyes naturales. Igual que hasta ahora, el gran cambio será en el aspecto de lo sociopolítico. ¿Cuál será el verdadero cambio? El aspecto en lo sociopolítico, en el cual el pueblo judío será regido por un sabio rey que los acercará al conocimiento de Dios y sus leyes, llevando también al resto del mundo hacia el camino de la verdad y la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Repito, no que el rey de Israel va a ser rey de todo el mundo, sino que el pueblo judío llegará a tal apogeo que, como está sucediendo ahorita, es luz para las naciones. Hoy por hoy, los estados democráticos que permiten la práctica libre de la religión están propiciando espacios como este para poder difundir un mensaje, una idea, una ideología, sin temor a la persecución. Y el Estado de Israel actualmente tiene cada vez más recursos y más espacios. El pueblo judío cada vez tiene más tolerancia para poder difundir su monoteísmo y para poder practicarlo de manera libre, hasta el punto de que ya hay rabinos dedicados a la enseñanza a los no judíos. Si nos ponemos a ver hace 80 años, estuvieron perseguidos, asesinados, y actualmente ya tenemos espacio para que ellos que fueron perseguidos, asesinados, despojados de todo, ahora puedan desarrollar sinagogas con gente que no es judía, que está dispuesta a recibir el mensaje universal de la Torah. Y eso es importantísimo, porque justamente está dibujando el perfil de la era mesiánica, que no tiene que ver nada con que el Israel gobierne por sobre todos, sino que el mundo entero caiga en este nivel de conciencia. Pero ¿cómo va a caer el nivel de conciencia? Con nosotros, con noágidas, con personas monoteístas como Luis, como Magali, como Alma, como David, como Belkis, como Erika, como yo, como todos los que estamos en esta sala y todos los que no están aquí y todos los que se encuentran estudiando actualmente con algún rabino y que están interesados en la práctica, así, llevando esto a una realización, obligando a nuestros estados a ser estados honestos, morales, congruentes, con prácticas, obligándome a mí a ser socialmente responsable, a cumplir y acatar la ley, a demandar que se haga justicia cuando se está haciendo una injusticia, a no callarme, a aprender a actuar conforme a derecho, a conducirme en el margen del respeto y de la ética y de la moral, a ser una persona próspera económicamente porque respeto las leyes económicas, porque respeto el pago a mis empleados, porque sé hacer negocios saludables sin tener que hacer ningún tipo de mala práctica. Todo eso va generando y va desarrollando un estado sociopolítico apropiado para el desarrollo del monoteísmo y la justicia y la verdad. Maimónides, dice el Perejilel, es consciente que en el Talmud existen dos opiniones. Una que sostiene que la época del Mesías, del Mesías la naturaleza, que en la época del Mesías la naturaleza cambiará y viviremos cosas milagrosas. Y otra opinión sostiene que las leyes naturales no cambiarán y todos aquellos versículos que aparentemente nos descubren una naturaleza distinta a los que conocemos hoy en día, como ser que el cordero convivirá con el león, se refieren a una metáfora, es decir, que los hombres o empresas más agresivas no perseguirán y se aprovecharán más de los indefensos, y así con el resto de los versículos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se explica todo esto? Y ahí están otras religiones pensando en que vamos esperando señales para buscar que el león y la serpiente. No se trata de eso. Maimónides se inclina por Maimónides se inclina por esta segunda opinión, que haya existido en el Talmud. Es nuestro deber engrandecerlo, amarlo, rogar por él, tal como lo expresó el autor más arriba. El motivo de nuestro anhelo y de sed por la era mesiánica no es por estos beneficios y riquezas, ni para montar
en lujosos vehículos, tampoco para beber exquisitos vinos, tal como piensan los simples dentro de, de nuestra religión, sino que el verdadero motivo por el cual los profetas y los virtuosos aspiraban tanto a la época mesiánica con tanto empeño, por, y con tanto empeño se aferraban a ese anhelo, es porque la sociedad de justos que se erigirá y las buenas costumbres que ella imprimirá, como así también las abundancias de la sabiduría, la justicia e integridad de aquel rey grande en erudición y cercano a Dios. Es decir, que este conocimiento y esta práctica se volverá hegemónica y será cada vez más natural conducirnos de manera apropiada. Será cada vez más natural conducirnos de una manera ética y moral. No será algo raro como resulta en estos momentos, el que desgraciadamente en México se haya naturalizado la corrupción y que esta frase, no, el que no tranza no avanza, ya se vuelva una regla general. No, desgraciadamente, limpiar los sistemas para poder no profesionalizar ni sistematizar la corrupción, para naturalizarle y decir es que es algo normal, es que así tiene que ser, porque desgraciadamente así hoy por hoy lo entendemos. ¿Quieres hacer algún trámite? Sabes que vas a tener que ir a centavear a diestra y siniestra para poder sacar el trámite lo más rápido posible. Y eso es algo muy triste. Eso es algo muy triste que nosotros hemos permitido replicar y que no debemos de permitir que continúe. Como dice, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he dado luz, en Tehilim 2:7. El cumplimiento de los preceptos de la Torá en aquella época no será una molestia o un fastidio, ni los harán por imposición, pues está dicho, y no dirá más el hombre a su compañero, ni el hombre a su hermano, conoce a Dios, ya que todos me conocerán, desde los pequeños hasta los grandes. Es decir, que se volverá algo de cuestión natural, no será algo en el que tú digas, tienes que conocer a Dios, conviértete, por favor, recíbelo en tu corazón. No, será algo que ya será un sistema, un modo de vida, algo que así se sustentará. De esa manera nos conduciremos. Eso será el modo de la era mesiánica. ¿Por qué? Pues dice en Ezequiel, pues pues míos fueron en medio de ellos. Dice en Irmeyajo capítulo 31, 32. Y mudaré vuestro corazón de piedra por un corazón de carne. En Ezequiel capítulo 36, en versículo 26. Y abundan los versículos al respecto. De esta forma obtendrán una gran protección del mundo por venir, que es el verdadero objetivo, tal como profetizaron sobre él desde Moshe hasta el último de los profetas en Malaquía. ¿Qué quiere decir esto? Que el verdadero propósito de la era mesiánica es tener una práctica completa de preceptos, no para disfrutar de los beneficios de ellos en este mundo, sino para poder disfrutar de las recompensas de ellos en el mundo venidero. Todo aquel que pone en duda o se burla de la venida del Mesías, reniega de la Torá, pues en ella se asegura textualmente acerca de de su llegada, perdón, de su llegada. Y al burlarse, está poniendo en ridículo la Torá y lo que ella afirma. Tanto en el episodio de Bilam, en Números, capítulo 32, capítulo 23, versículo 24, como en Devarim, capítulo 30, en su versículo 3 al 5. Parte de este principio es ser consciente que no se considera rey de Israel, sino a aquel que desciende de la dinastía del rey David y en particular del rey Shalomón. Es decir, que no será cualquier hijo de vecina el que diga yo soy el rey Mesías, sino que tendrá que documentar, tendrá que comprobar con papeles que de verdad proviene de esta dinastía y que de verdad cumple con este requisito para poder ser contemplado como un candidato para el Mesías. Y todo lo que contradice este punto, dice así, se refiere al que contradice la norma que la ley, que el rey de Israel solo puede ser aquel que descienda de la familia real. Si bien Maimónides sostiene que puede surgir un rey para el pueblo de Israel que no sea de la dinastía de David, quien reina en forma temporal y no sobre la totalidad del pueblo. No obstante, al referirse al Mesías,
es imprescindible, imperiosamente este debe de ser descendiente del rey Salomón. ¿Qué quiere decir esto? Que podrá venir otro rey que no sea de esa descendencia, pero no será el Mesías. Podrá venir otro rey, como ahorita existen presidentes en el pueblo de Israel, que no necesariamente son descendientes de la casa de David, que no necesariamente son descendientes del rey Salomón, pero son gobernantes de ellos. Pueden ser, son provisionales, pero no son el rey Mashiach. Tiene que ser imperiosamente cumplida esta norma para que se pueda considerar como el rey Mesías. Porque dice, si no, también debe pelear las luchas de los judíos. Y también debe pelear las luchas de los judíos, es decir, en contra de todo aquel que se levante contra los principios judíos, o en contra de Dios, como así también con contra de los antisemitas. Otro aspecto en el cual se destacará el Mesías es que acercará a los judíos al cumplimiento de los preceptos. Es decir, si poseen estos tres aspectos, linaje real, luche las guerras de los judíos y acerque el corazón de los hebreos a la Torá, entonces este individuo tiene las propiedades que lo califican para poder ser Mesías. Ojo, dice, tiene las cualidades que lo califican. No podríamos aseverar ya que es el Mesías, ¿sale? Y si logra hacer que regresen los judíos a Israel y fortalecer el reino, y construya el templo de Jerusalén, entonces sabremos con certeza que se trata del verdadero Mesías. O sea, estamos hablando de una serie de requisitos, ¿se dan cuenta? Y que no todos se van a dar de un tajo. Y que a diferencia de las otras religiones, no es que llegue del cielo, baje y ya todo, boom, se haga así, sino que es algo que se va a estar construyendo con el tiempo, paso a paso, y que cuando se junten todos estos requisitos, entonces podemos decir, ya llegó el Mesías. Ese es el rey Mashiach del pueblo de Israel. Y hemos llegado a ese nivel de conciencia. Es por eso que uno de los más ilustres sabios talmúdicos, el famoso Rabí Akiva, consideró a Bar Kokhba como el Mesías, pues él guerreaba las guerras de los judíos contra los romanos, que los acosaban y les impedían el cumplimiento de la Torá. Era descendiente de la dinastía de David, más cuando Bar Kokhba murió en manos de los romanos, supo en realidad que no era el Mesías. Hasta aquí es cita de lo que Maimónides enuncia en el Mishneh Torah, las leyes acerca de los reyes. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es lo que determina la ley judía para poder considerar realmente al Mesías. Esto es lo que determina realmente la ley judía para poder determinar al Mesías. Como se dan cuenta, este principio implica que tenemos la convicción certera de que existe un mundo venidero y de que ese mundo venidero, para poder gozar de todos sus beneficios, requiere de un esfuerzo en este mundo. Y ese esfuerzo en este mundo va a aspirar a llegar a una época en la que la práctica será una normalización, que todo el mundo podrá practicar y habrá una conciencia de lo divino, habrá una conciencia de Dios tal que no existirá ningún tipo de coerción externa para que el individuo practique, sino que de manera natural será un orden general y que todo se podrá alcanzar y que llegará a ser esta época culminada con la presencia del Mesías que cumpla con todos estos requisitos. Es por eso que en esta categoría entra en principio de fe la venida de Mesías, la venida del Mashiach. Con esto estaríamos culminando el principio número 12 de los 13 principios de fe y estaríamos entrando a la recta final del principio número 13 la siguiente clase. Dejo la sala abierta para preguntas, consultas y comentarios. Adelante, estimada Magali. Buenas noches, Israel. Bueno, Abordando el tema que dijiste, que estoy aquí también leyendo contigo, perfecto. que se prepara, el Mesías o el Mashiach cumplirá la construcción del templo. Pero hoy día en Israel hay hasta un museo y todo, aparentemente todo está preparado para la llegada del Mesías, de todos los utensilios, todas las cosas, no sé qué realmente sea, si es así,
Pero lo que yo he visto y lo que yo he estado bien, que, ay Dios mío, este hombre, el Bacari suelto en Israel, Ujú, es extraordinario toda la información que él ofrece y que él dio la visita de ese museo extraordinario, que aquello fue brutal, todas ujú. las cosas que hay ya hechas. Por lo tanto, yo entiendo que esto está, yo diría que quizás está a punto de caramelo, como decimos, A punto de ¿verdad? terror. Ajá, Ajá. que ya todo está preparado, lo que realmente es está a la expectativa de la llegada del Mashiach. Pero entonces, es increíble, esto es como suena como tipo Marvel, tipo Sí, lo que el cristianismo, y lo que uno creyó, yo a veces me pongo a pensar todas estas locuras que uno pensaba, como tipo película, y así bajaba el Sión y se postraba en el monte, y aquello tú lo veías como una película extraordinaria, bueno, tipo Marvel. Entonces ahora cuando yo leo todo esto y entonces lo estudiamos en la perspectiva normal, en la ujú. perspectiva humana, no idealizada de lo que lo muestra el cristianismo, esto es totalmente diferente. Entonces, todas estas cosas de persecuciones del 666, aquella cosa, todo eso, toda esa cosa que nosotros creíamos, Dios mío, entonces todo eso se va por chorro, como decimos, ya eso no se cree, es imposible, pues por creer en todas esas falacias o todas esas cosas que el mundo cristiano que ha hecho creer, nos ha educado a eso, a esa doctrina, que realmente lo que nos daban era pánico. Yo tenía todo el tiempo un miedo a Es una perderme. doctrina de miedo. Sí, por Es supuesto. una doctrina de miedo. Entonces, cuando yo veo esto, ahora yo entiendo por qué el judío vive tan tranquilo. Claro, o sea, Viven felices, viven tranquilos, no viven con ese rush y ese miedo como vivíamos nosotros en el mundo cristiano. Entonces, ellos simplemente están esperando a su Mesías, y que ese Mesías pues va a poner en orden su propio gobierno. Yo pensaba que el Mesías venía a reinar como un rey, todo el mundo iba a estar regido por él, tú sabes, por el hay gobierno una y frase, no es así. ujú, hay una frase del Rabí Menachem Mendel de Kost que dice, el Mesías está esperando a las puertas de Jerusalén, pero ya se ha cansado de ir alrededor del mundo. Ahora mirará al interior de las personas para ver que sean dignos de recibirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mashiach en realidad se encuentra ya a las puertas pero hay algo que no permite o que todavía no le da la entrada. ¿Y qué es esto? Que para poder reconstruir el templo uno se pensaría, bueno, si existen una serie de complejos arquitectónicos tan grandes que el mundo occidental ha creado, ¿por qué el pueblo de Israel no se ha hecho por construir de nuevo el templo? ¿Por qué no lo han levantado? ¿Por qué no han construido de nuevo este templo? Si puede existir tanto desarrollo, si ellos son una potencia mundial en desarrollo y avance tecnológico, ¿por qué no han levantado el templo? ¿Qué es lo que se los impide? Bueno, La porque es que explicación de allí un rabino, mismo, la ajá, sí. respuesta que da un rabino es esta. Están esperando hacer un solo cuerpo con un mismo corazón, Mm, porque no podemos levantar un templo si no hay un cuerpo con un solo corazón. Por lo wow, tanto, el pueblo judío se tiene que unir para una sola causa y actualmente el pueblo judío no está unido. El pueblo judío está sí. dividido, el pueblo judío está fragmentado, el pueblo judío, hay judíos no practicantes, hay judíos con diferentes niveles de pensamiento, con diferentes organizaciones. Entonces, no es un solo pueblo, no es un solo cuerpo con un mismo corazón, como lo que vamos a ver en Shavuot, ¿no? Que dice que al entregar la Torá se le entregó a todo el pueblo, se presentó como un solo hombre, con un mismo mente, con un mismo corazón. El pueblo judío tiene que hacerse uno, con una sola mente y con un mismo corazón. Por eso es que no se trata nada más de la construcción del templo, y ahorita es el comentario al que iba, porque pueden tenerlo ya todo listo, efectivamente,
Pero uno se diría, y bueno, ¿y por qué no siguen? ¿Y por qué no avanzan? ¿Y por qué no lo colocan ya? Bueno, porque primero se requiere de esta elevación de conciencia, se requiere de esta unicidad en el mismo pueblo, para que entonces pueda ser uno levantando su templo, levantando el templo al Creador, que es uno. Aunque Ese es allí esté la el primer- mezquita, ¿Mandé? aunque allí, aunque allí esté la mezquita, Y eso porque eso es otro justamente propone, conflicto. y eso es justamente lo que propone ese tema, ¿no? O sea, el levantar el templo, aunque ahí esté la mezquita, es hacer que la mezquita y lo que representa se convierta en una sola visión de lo que es Dios. ¿Sí me Mm, explico? okey. Que el punto es, pues entonces que el pueblo musulmán se una. Exactamente, o Tendría sea, que unirse, existe aún el pueblo musulmán, pues, que sea todo un solo pueblo. que seamos todo un solo cuerpo. Y eso es lo que Ajá. habla cuando dice que todas las naciones, incluyendo al pueblo musulmán, que todas las naciones seamos uno, con una misma conciencia del Creador. ¿Sí me explicó? Hacer un solo cuerpo. Ahora, la tierra de Jerusalén tiene una fuerza particular. Existe una enseñanza, se las voy a compartir la próxima clase si quieren, sobre el pueblo de Jerusalén o la tierra de Jerusalén, haciendo una metáfora sobre lo que es el cuerpo humano y sobre lo que representan los muros, las calles, el templo, todo lo que quiere ser esto de una manera más profunda, de una manera más metafórica. Y cómo es importante que se llegue a esta unidad. Ahí es justamente a lo que hace referencia, porque si se tratara nada más de construir, pues ya se hubiera construido desde hace mucho, porque recursos tienen, ¿no? Para poder hacerlo. Pero no es un tema de recurso material, sino que en el templo lo que se lleva es que se unen dos mundos, el mundo espiritual con el mundo material. Ahí se hacía un sacrificio en donde se desmaterializaba lo material para ascenderlo a lo espiritual, para llevarlo al siguiente nivel, para poder hacer una conexión. De eso se trata el holocausto. Entonces, tú tienes que hacer hay un concepto en hebreo que no recuerdo cuál es en hebreo, pero que quiere decir una anulación, bidui, si no mal recuerdo, que es anularse. Pero la anulación de un individuo es la anulación de su ego delante de la existencia del creador. Una de las cosas, y con esto voy a concluir, una de las enseñanzas de la parashá pasada, de la parashá Bamidbar que vimos, era que la parashá Bamidbar se ubica dentro de el periodo de la entrega, de la salida del pueblo de Israel y la entrega de Shavuot, la entrega de la Torá en Shavuot. Es una parashá que se lee antes de la entrega de la entrega de la Torá en Shavuot. ¿Cuál es la razón por la que leamos Bamidbar antes de la entrega de la Torá? Bueno, si nos ponemos a ver un poco en cómo está ubicada esta parashá, se encuentra en el lapso en el que el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto al desierto y tiene que recibir en el desierto la Torá. Y en ese tiempo, que son 49 días, está preparándose el pueblo para poder ser elevado en nivel de conciencia al perfeccionamiento de sus midot, de sus atributos, de sus características, para poder ser digno de recibir la Torah y de reconocer a Hashem en su existencia completa. Este proceso es un proceso de anulación, es un proceso de anulación, es decir, de caer en cuenta de que no te debes solamente a tu propia conveniencia y a tu propia concepción del yo, sino que te debes a la concepción de la existencia de Dios y que tu fin máximo es la aproximación al Creador. Y que esto que estamos haciendo nosotros en esta sala es adquirir ese conocimiento de cómo yo puedo acercarme más al Creador, porque ese es verdaderamente es el bien máximo a adquirir en este mundo. ¿A través de cómo? De mi anulación. Porque en la medida en la que yo no me anulo de mi propio deseo egoísta, de mi propio beneficio personal, de mi propia corrección, yo no le doy oportunidad a Dios de que exista en mi vida. Pero en el momento en el que yo me anulo,
En el momento en el que concibo mi existencia, no para mí, mi propio placer, sino para poder otorgar y entregarme en anulación al Creador, pero no una anulación enajenada, sino una anulación totalmente interiorizada y pensante de este nivel al que hemos llegado, entonces es cuando vamos a tener la unicidad de la que estamos hablando. Y vamos a encontrar el significado de la frase que a mí me encanta siempre repetir, que es: en la pluralidad y la diversidad se encuentra la unicidad. Cuando comprendamos a nivel mundial esta frase, entonces podremos pensar en la construcción de un templo. En la pluralidad y la diversidad está la unicidad, la verdadera unicidad de Dios. Estimada Liz, adelante. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Se refiere a lo de la anulación en los días de Shavuot, los que mencionó, se refiere a lo de la Teshuvah. Me refiero a la cuenta del Omer. Ah, ok. Cuando hablamos de anulación, me refiero primero a la cuenta del Omer, a este tema de que es una rectificación, una interiorización, un trabajo de midots, de atributos de carácter. Me refiero a la cuenta del Omer. Pero claro que la Teshuvah se requiere, que es justamente el caer en cuenta de que estoy haciendo algo malo para retornar. Es necesario, claro, hacer un arrepentimiento para poder hacer una corrección. Si no tenemos un arrepentimiento, no puedo hacer una corrección. Una persona que nunca cae en cuenta que está mal no va a corregir absolutamente nada en su vida, porque para ella todo está bien, ¿no? No cae en cuenta de su error. Pero sí, claro que tiene que ver las leyes de la Teshuvah, que con ayuda del cielo vamos a estudiar ya en el próximo mes las leyes de la Teshuvah. Gracias. Claro que sí, estimada Liz. Esto es mágico, esto es impresionante y esto es justamente el estudio del monoteísmo, a este nivel de conexión. Yo los invito de verdad a que vuelvan a estudiar estas clases, este ciclo de clases del Mashiach, para que vayamos construyendo correctamente este concepto y que quedemos bien claros de realmente qué es el Mesías y qué es lo que nosotros debemos de cumplir o debemos de hacer para poder aproximar la venida del Mesías para hoy y en nuestros días. Amén. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Estimada Magali, ¿quiere participar en algo? Sí, ¿Sabes lo que me preocupa? Que sí, tenemos tanto trabajo, nosotros como Noajida. Esto es un arduo trabajo, porque si vamos a hacer las cortes de justicia, seguir nuestros preceptos, de verdad que el pueblo judío nos necesita de manera, yo pienso que somos una pieza sumamente importante, somos el engranaje de un gran cuerpo en el cual ellos nos necesitan, y me siento como con una gran responsabilidad ante mi sociedad, aún en el área donde vivo, que veo claro, tantas cosas que no están marchando correctamente, que se debería hacer más, se debería hacer más, se debería de contribuir más. Entonces, todo eso me siento como hace un tiempo, me siento así, Israel, con una responsabilidad social ante involucrarme en entidades cívicas para poder, simplemente por el hecho de ayudar, de claro, poder mover, de poder hacer algo, claro, este, porque pues es nuestro trabajo. Ahora entiendo realmente el trabajo, no es ser misionero como se pensaba, es hacer las cosas para que fluyan, para que funcione un gobierno correcto, para hacer que la ley de la Torah, lo que es la ley universal que une a los cuerpos, que une a las mentes, pues podamos trabajar al unísono y podamos ser ese engranaje y esa pieza importante para poder ayudar al correcto. pueblo judío. Ahora yo lo entiendo, Es ahora correcto. Justo puedo, así como lo ahora acabo de puedo. decir, esa es la trabajo del no monoteísmo, del no judío. Y Pues, felicidades por eso. amén. Muy bien, estimada Magali, me agrada mucho, de verdad me agrada mucho que podamos llegar a este nivel de comprensión y que ahora sí que cada quien desde su cancha, desde su trinchera, a lo que se dedican, puedan hacer de este mundo un lugar mejor para poder hacer todos juntos una morada para el Creador. Bendito sea su nombre. Les agradezco mucho a todos por haberse conectado. Gracias por estar participando de manera activa en la fundación.
Les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones. Les recuerdo que estén al pendiente del calendario de actividades. Jueves tenemos estudio de Parashá. De nuevo vamos a tener estudio de Parashá esta semana. Los invito. Ahí me van a poder ver dar una clase totalmente distinta a cómo las doy aquí, porque son más morales, más reflexivas, un poquito más relajadas, sin tanta estructura. Así que los esperamos. Les mando un fuerte abrazo y shalom, shalom. Un abrazo. Amén. Bye. Shalom, shalom. Muchas gracias.